Kremlin, uno de los lugares con más secretos del mundo. Las decisiones que se toman entre estas paredes cambian el curso de la historia de la humanidad. Acontecimientos presenciados por la gente que vivía y trabajaba aquí. Hombres y mujeres que la historia a menudo ignora. Por primera vez, las cámaras han tenido acceso exclusivo a las zonas más recónditas del Kremlin, la sede del poder ruso durante 600 años. Y tras una vida de silencio, la gente que cuida de los líderes políticos tiene permiso para hablar. Opresión, luchas por el poder, conspiraciones. Todo ello tuvo lugar en edificios que durante siglos no solo se ocultaron al resto del mundo, sino también a los propios rusos. Ahora, aquellos que han consagrado su vida al Kremlin revelan los secretos de una de las instituciones más poderosas del mundo. Secretos del Kremlin. Son las 6 de la mañana. En el interior del Kremlin viven los únicos residentes permanentes, los guardias presidenciales. El suboficial Dmitry Mikhalevsky, de Volgogrado, pasa lista. Dmitry tiene solo 20 años y le acaban de ascender a suboficial. Es muy difícil entrar en la guardia. Es muy importante tener rasgos eslavos. Hay que medir 1,80 m como mínimo. Y no solo eso. También hay que ser atlético y no tener cicatrices en la cara. El ejército ruso está formado en su totalidad por reclutas. Pero gracias a su buen aspecto, Dmitry fue destinado al Kremlin, en lugar de a la guerra, que es lo que él temía. Las condiciones de esta élite son mucho mejores que las del resto del ejército. Dmitry está disfrutando de su cargo, pero no sabe por cuánto tiempo. La incertidumbre es inquietante. Si decidieran mandarme a otro sitio, debería obedecer las órdenes, me guste o no. Debo reconocer que cada día siento más nostalgia. A menudo pienso, ¿cuándo podré volver a casa? Taisha Yochikava se ha levantado a las 3. Cada día, durante los últimos 6 años, se ha desplazado hasta el Kremlin en autobús. Trabaja como mujer de la limpieza. Te da prestigio trabajar aquí, pero es agotador. Para mí es un esfuerzo levantarme tan pronto. No olvides que empezamos a las 7 de la mañana. A menudo pienso, madre mía, estoy agotada. Pero las cosas son así. Soy una mujer trabajadora y mientras pueda seguir limpiando el Kremlin, lo seguiré haciendo. Taisha debe entrar en el Kremlin por una puerta trasera. En la habitación donde se cambian las mujeres de la limpieza, no hay rastro de la majestuosidad y el esplendor que se ve desde fuera. Limpiar es limpiar, no hay más. Tras 6 años, a Taisha el Kremlin ya no le parece tan especial. En el Kremlin, la gente normal como nosotros somos lo que siempre hemos sido, criados de los zares. Desde el siglo XIV, los zares han gobernado Rusia desde el Kremlin.
En 1913, Nicolás II celebró con su familia el tricentenario de la dinastía Romanov. Hacía tiempo que la monarquía había perdido el contacto con sus súbditos. Ajena a sus preocupaciones y necesidades, la familia del zar vivía aislada en su lujoso mundo privado. Pero la población rusa, antes siempre conformista, empezó a resistirse. El símbolo zarista del águila bicéfala se veía cada vez más como un símbolo de opresión. Hoy en día, estas reliquias del pasado están guardadas en un ático del Kremlin. Se han deshecho de ellas junto con el mobiliario que formó parte de 3 siglos de gobierno imperial. La historiadora de arte Natalia Villova, responsable de los muebles de palacio durante más de 30 años, tiene una especial fascinación por ellos. Le entristece que unas obras tan magníficas permanezcan ocultas. Pero en la nueva escena política, el pasado de Rusia está emergiendo de nuevo. El dormitorio del zar se está restaurando para que recupere su belleza anterior. Natalia estaba impaciente porque llegara ese momento. Estas esculturas de madera son preciosas, pero hay que restaurarlas. Una vez hasta me tumbé en una de las camas del zar. ¡Qué sensación tan fantástica! Espero que esa cama pronto esté en el dormitorio restaurado del zar. La dinastía Romanov, los últimos zares de Rusia, vivió en estas habitaciones. Olga, Tatiana, María y Anastasia, las hijas del zar, tocaban el piano aquí, recibían clases de música y descubrieron que su familia gobernaba por derecho divino. Pero fue una familia destinada a la tragedia. El heredero al trono era Alexis, hijo de la zarina Alexandra. Pero padecía hemofilia y siempre estaba enfermo. Nunca llegó a ser zar. Su padre, Nicolás II, se vio obligado a abdicar durante la Revolución de 1917 y la familia fue arrestada. Un año más tarde, Lenin hizo que los asesinaran a todos. La Revolución de Octubre puso fin a 600 años de gobierno imperial. Lenin se convirtió en el primer líder del nuevo gobierno y se instaló en el Kremlin. Los símbolos del antiguo régimen se eliminaron y no se utilizaron durante los siguientes 70 años. El proyecto de restauración de lo que queda de la era de los zares está en manos de estas mujeres, las restauradoras de tejidos del Kremlin. Estos ropajes datan de la Edad Media y se les ha encargado salvar lo que parecía perdido. Cada pieza supone un trabajo de años y una labor de amor para todos los que trabajan aquí. El pasado y el presente se unen en la mente de la encargada del taller, Irina Kajanova. La noción del tiempo es muy diferente aquí. En Moscú el ritmo de vida es muy agitado. En el Kremlin todo es mucho más tranquilo. Cuando trabajas aquí puedes valorar la historia, porque la tienes en tus propias manos. Hoy en día, el Kremlin ocupa 11 hectáreas en el corazón de Moscú. Pero empezó como poco más que una pequeña fortaleza de madera en el siglo XII.
Desde el principio, la Iglesia y el Estado fueron una misma cosa. El zar Iván el Terrible mandó construir la Catedral de San Basilio para conmemorar la victoria contra los tártaros y el establecimiento de una nación rusa independiente. Cuando Moscú fue obteniendo mayor importancia política, se convirtió en el centro de la Iglesia ortodoxa. En el interior del Kremlin encontramos catedrales impresionantes junto a palacios imperiales igual de deslumbrantes. Nikolai Baikov es el campanero del Kremlin. Pero solo ha podido hacer sonar las campanas durante los últimos 10 años. Durante el régimen comunista, el culto religioso estaba prohibido. Los curas fueron perseguidos y expulsados del Kremlin. Durante siglos, las campanas habían proclamado la gloria de Dios y el poder de los zares. Pero tras la Revolución de Octubre, Lenin las silenció. Estas cadenas son como las de los mártires. Con ellas se sujetaron los badajos de las campanas para que jamás volvieran a usarse. Fueron condenadas a permanecer en silencio para siempre. Y así estuvieron durante 70 años. Esta también es mi favorita. Pesa 32 toneladas. Era Semana Santa cuando le devolví la vida. Apenas puedo expresar con palabras lo que sentí. Hoy, la bandera con el águila bicéfala de los zares vuelve a ondear sobre el Kremlin. En 1934, Stalin eliminó los símbolos de la monarquía y los sustituyó por 5 estrellas rojas. Las primeras se hicieron de piedras semipreciosas, pero se deslustraron al poco tiempo. Así que 3 años más tarde se sustituyeron por unas estrellas de rubí iluminadas que actualmente siguen ahí. Cada estrella mide 3,5 metros de diámetro. Gennady Bosov conoce hasta el último centímetro cuadrado de ellas. Puede presumir de que ostenta el puesto más alto del Kremlin. Las estrellas están colocadas a 70 metros de altura y su trabajo consiste en mantenerlas limpias. Bajo el régimen soviético eran sagradas. Tan sagradas que tratarlas sin respeto era una ofensa muy grave. Al final de la Segunda Guerra Mundial se retiraron las estrellas. Estaban dañadas por los bombardeos y había que repararlas. Un soldado grabó su nombre en esta. Aún se puede ver. Por desgracia, sus iniciales lo delataron y fue detenido. El desafortunado soldado solo fue uno de los millones de personas ejecutadas o encarceladas durante el régimen de Stalin. Estas atrocidades le importan poco a Yuri Solovyov, el guardaespaldas del dictador. Él sigue idolatrando a Stalin. Afirma que casi nadie estuvo tan cerca del gran líder como lo estuvo él. Acompañaba a Stalin a todas partes, incluso a la conferencia de Potsdam al final de la guerra, con una pistola a punto para proteger a su ídolo. Hoy, Yuri Solovyov visita un lugar que, a su parecer, proporciona una imagen fascinante del verdadero Stalin. En una capilla cerrada, afirma que Stalin, responsable del asesinato de miles de curas,
rezaba secretamente por su alma y por su victoria en la guerra. Yuri Solovyov está convencido de que Stalin es un santo. Cuanto hizo fue en beneficio de Rusia. Me gustaría que la gente pensara en él más a menudo. Es uno de los personajes más importantes que ha pasado por el Kremlin. Cuando estoy aquí, aún puedo sentir su presencia. Stalin asesinó y encarceló a 20 millones de rusos. 20 millones más perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. En total, suman una quinta parte de la población. Cada mañana los guardias del Kremlin desfilan hasta el llamado puesto de guardia número 1, la tumba del soldado desconocido. Son las 7 de la mañana y así comienza la jornada de Taisha. Para ella, la tumba es más que un monumento. Como muchos otros rusos, Taisha perdió familiares en la guerra contra la Alemania nazi, pero no sabe dónde están enterrados. Igual que para todos los rusos, la tumba del soldado desconocido es un monumento personal para recordar a las víctimas de la guerra. Aunque el joven Dmitri no tiene una relación tan directa con la tumba, está orgulloso de poder montar guardia frente al monumento más importante de Rusia. Tengo una sensación extraordinaria cuando sujeto la bayoneta, me coloco el rifle al hombro y empiezo la marcha. Te olvidas de todo. Solo te concentras en lo que estás haciendo. No presto atención a la gente que me está mirando. Es como si estuviera sobre la alfombra roja de los premios de la Academia. Mucha gente nos pregunta, ¿cómo podéis aguantar allí tanto tiempo sin caeros? Aguantamos porque tenemos que hacerlo. Después de la guerra, Stalin fue retirándose de la vida pública y se dedicó a su familia. Cerró el Kremlin al mundo exterior. Jugaba con sus hijos en el parque. Los sentaba en su regazo y les daba caramelos. Galina Djugashvili es nieta de Stalin. En aquella época era conocida como una de las princesas del Kremlin. Ahora, cada visita de Galina al Kremlin es un viaje al pasado. Allí arriba, donde ahora están los apartamentos privados de Putin, estaba nuestra casa, en el primer piso. El apartamento de mi abuelo estaba justo encima. Aún recuerdo perfectamente cómo me cogía en brazos y me hacía cosquillas con su barba. Yo empezaba a llorar. Entonces me dejaba en el suelo. Galina ha tenido que conciliar todo lo que sabe sobre el régimen de Stalin. Las purgas, las ejecuciones en masa, los gulags, con sus propios recuerdos de un abuelo cariñoso. Yo no tuve opción. Tuve que superarlo de alguna forma y lo hice. Mi hijo, en cambio, a veces se siente confuso. Algunos le dicen que su bisabuelo era un buen hombre. Otros le dicen que fue un asesino. Lo único que puedo hacer es explicarle lo que sucedió.
Stalin gobernó durante más de 29 años, pero murió en marzo de 1953 en misteriosas circunstancias. Al principio se colocó su cuerpo en el mausoleo junto a Lenin. Pero cuando se conoció la realidad de su dictadura, 8 años más tarde, su cuerpo se trasladó y se enterró junto al muro del Kremlin. El parque donde jugaba con sus hijos en privado ahora está abierto al público. En estos tiempos más tranquilos, es uno de los lugares preferidos de los moscovitas. Este es el más grande de los 3 parques que hay entre los muros del Kremlin. Aunque ahora todos permiten el acceso a los visitantes, otras áreas permanecen cerradas. Otra señal de que los tiempos han cambiado es que un monumento a Lenin que había en la entrada se retiró hace tiempo. Aunque hay cosas que nunca cambian. Mantener los jardines en buen estado es un trabajo duro, pero el número de personas que trabajan en el Kremlin sigue siendo un secreto. Los primeros pasos para abrir el Kremlin empezaron justo después de la muerte de Stalin. Khrushchev organizó bailes para diplomáticos y gente importante. A pesar de que también tenía las manos manchadas de sangre, Khrushchev denunció a su antiguo ídolo, Stalin, por sus crímenes. La nieta de Stalin, Galina, estaba indignada. Bailó sobre la tumba de su maestro. Eso es lo que hizo. Pero mientras mi abuelo estuvo vivo, le besaba los pies. Aunque era una niña de 15 años, me daba cuenta de todo lo que estaba pasando. Eso es lo que pasaba en el Kremlin. Conspiraciones. Conspiraciones y mentiras. En el interior del Kremlin los complots continuaron. Pero cara al exterior, Khrushchev se mostraba como un hombre preocupado por su pueblo. Por primera vez, los ciudadanos rusos pudieron visitar la plaza de la catedral. Entonces, igual que ahora, la ruta turística iba de esa plaza hasta el Gran Cañón de los Tares. Fue fundido en 1586 y es el cañón más grande del mundo. Nikolai Rachmanov es uno de los pocos fotógrafos que tiene permiso para trabajar aquí. Durante más de 40 años ha tenido que hacer frente a una burocracia que parte de la base de que todo es secreto oficial. La censura era muy estricta en el Kremlin, sobre todo en los años 60 y 70. Los fotógrafos necesitábamos un permiso para mostrar edificios de más de 2 pisos. Pero si lo tenía, los censores me decían que no podía publicar mis fotos. Eran fotos estratégicas y por tanto no se podían revelar. En aquellos tiempos, las imágenes oficiales a menudo no tenían nada que ver con la realidad que supuestamente mostraban. En acontecimientos importantes, siempre se publicaba una foto en el Pravda. Mostraba a nuestros líderes sobre la tribuna en el mausoleo de Lenin, pero no solían colocarse en el orden jerárquico correcto. Entonces yo debía cortar la foto y ponerlos en el orden correcto, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Hoy en día todo es mucho menos estricto y Nikolai puede moverse y ejercer su oficio con muchas menos restricciones. Pero aún hay reglas y la censura sigue siendo poderosa. Dado que Nikolai es uno de los privilegiados que puede trabajar en el interior del Kremlin, es algo de lo que prefiere no hablar. Si hay restricciones para la gente que trabaja en el Kremlin, bueno, preferiría no hablar de ello. Todo lo que puedo decir es que el Kremlin y yo nos hemos hecho viejos juntos.
A pesar de que los turistas pueden entrar al interior del Kremlin, no son libres de deambular como les plazca. La ruta turística está vigilada por la policía y nadie puede cruzar las barreras que separan las zonas públicas de las administrativas. Cientos de personas trabajan en un sector del Kremlin cerrado al público y protegido con un sistema de alta seguridad. Las oficinas son conocidas oficialmente como Edificio 14, o más coloquialmente, como el Presidium. Vladimir Shevchenko ha trabajado en el Kremlin durante los últimos 20 años y se ha convertido en consejero personal del presidente. Las oficinas centrales están en este edificio. Los colaboradores más cercanos al presidente y los servicios de seguridad tienen las oficinas aquí. El Presidium ha sido el centro de la administración del país desde la época de Lenin. Las sesiones del Soviet Supremo se celebraron aquí hasta el final del régimen comunista. Pero muchas de las antiguas tradiciones aún se mantienen. El Kremlin está cerrado al público los jueves. La mayoría de gente no sabe por qué, aunque ha sido así durante los últimos 40 años. El origen de esta tradición se encuentra en la época del Politburó. Las asambleas siempre tenían lugar en jueves. Se necesitaba silencio para que no hubiera interrupciones. Aunque el Politburó ya no existe, el jueves se sigue considerando un día sagrado donde no debe haber visitantes. Khrushchev gobernó durante 11 años. Pero el hombre que traicionó a su antiguo maestro también fue traicionado. Cuando Brezhnev se hizo con el poder, Khrushchev fue expulsado de Moscú y permaneció bajo arresto domiciliario. Khrushchev murió en 1971, solo y amargado, e incluso se negó a ser enterrado junto al muro del Kremlin. Gennady Snegirov ha trabajado en el Kremlin durante más de 30 años, desde el gobierno de Brezhnev. Es el jefe de los electricistas. Mientras gobernadores poderosos iban y venían, Gennady ha seguido aquí. Desde que Brezhnev llegó al poder, han cambiado muchas cosas. Cuando llegué, esto era un mundo muy hermético. Todo era privado y reservado. Hoy en día todo es mucho más abierto. El hecho de que tengas permiso para estar aquí entrevistándome es una muestra de los cambios en el Kremlin. El Gran Palacio del Kremlin ha sido el centro del poder desde que fue construido en 1849 por el zar Nicolás I. Aunque Gennady ha presenciado muchas cosas, no hablará de lo que ha pasado en estas habitaciones. No tiene la libertad de revelar nada. Ni siquiera a su familia o amigos. Nadie me pregunta nada. Todo el mundo que conozco sabe que yo no hablo de mi trabajo. Y si lo hacen, simplemente digo que soy miembro del personal técnico del Kremlin. Entonces, normalmente, no continúan haciendo preguntas. Debajo del palacio hay 5 pisos subterráneos, donde en la época de la URSS, los miembros del Politburó celebraban reuniones secretas. Más abajo, hay un laberinto de pasillos que data de la primera época del Kremlin. Dicen que uno de esos túneles conduce a la estación de tren privada de Stalin. Al parecer, iba directo a su dacha en las afueras de Moscú. Dicen que el tren secreto ya no existe y los pasillos subterráneos se tapiaron hace tiempo.
Brezhnev gobernó durante 18 años. Cuando murió en 1982, había sobrevivido a 5 presidentes americanos. Lo que siguió fue una lucha por el poder. Hubo 2 secretarios generales y al cabo de 2 años se resolvió el problema. Mikhail Gorbachev cambió para siempre el curso de la Unión Soviética y del mundo. Empezó a hablar con Occidente. El régimen soviético tocaba a su fin. No podía creer que algo así pudiera suceder. Nunca se me hubiera ocurrido imaginar algo así. A medida que se desarrollaban los acontecimientos, conseguíamos más libertad en nuestras opiniones, en nuestra manera de pensar e incluso en la manera de comportarnos. Taisha y sus compañeras trabajan 10 horas al día, 6 días a la semana. Es un trabajo muy duro. Ganan unos 150 euros al mes. Un buen sueldo para muchos rusos, pero no lo suficiente como para mantener una familia y llegar a final de mes. A la hora de comer disfrutan de una pausa muy merecida. Sin embargo, mientras el personal de limpieza debe comer en su humilde vestuario, los burócratas y los oficiales pueden aprovechar el comedor del Kremlin. Uno de los trabajadores más antiguos del Kremlin, Víctor Sernov, posee el título oficial de subdirector del comedor del Kremlin. En la práctica, es el chef. Empecé a trabajar en 1964, cuando gobernaba Nikita Khrushchev. Luego cociné para Brezhnev, Andropov, Chernenko, Gorbachev y Yeltsin. En el año del cerdo, para la fiesta de fin de año, cociné un cochinillo para Yeltsin. Fue bastante apropiado, ¿no cree? A pesar de que las costumbres gastronómicas han ido evolucionando en todo el mundo, el comedor del Kremlin ha mantenido las suyas. Apenas han cambiado desde los tiempos de Khrushchev. Una vez Taisha ha terminado de comer, tiene que volver al trabajo. Hay kilómetros de caminos por barrer alrededor de los muros del Kremlin. Cuando puede, le gusta hacer un descanso. Entonces imagina que es una actriz y que lleva una vida mucho más glamurosa. Secuestrada por su amante, viaja sobre un elefante a través del bosque y come manjares exóticos. Y entonces le digo que es lo mejor que me ha pasado nunca. Bailamos a la luz de las velas e imagino una mesa con un poco de todo. Frutas diversas, una piña, por supuesto, y vino. Solo son sueños. Los sueños no nos llevan a ninguna parte. Los cambios que Mikhail Gorbachev puso en marcha se descontrolaron. La antigua guardia intentó hacerse con el poder, pero el nuevo parlamento ruso y su líder, Boris Yeltsin, los detuvieron en el camino. 1991 года
Отстранен от власти законно избранный президент страны. Cuando cayó el régimen soviético, en Rusia ya había una nueva revolución en marcha que trajo consigo reformas más radicales. Entonces supe que todo iba a cambiar. Sentí que por fin mis sueños se harían realidad. Y de pronto sucedió. Lo tenía todo, hasta mi propio apartamento. Ahora solo me queda un sueño. Que nuestros hijos no mueran en una guerra. Mientras los soldados son el lado público del Kremlin, detrás del telón, los burócratas hacen que todo funcione sin problemas. Pero todos sirven al mismo señor. A lo largo de los años, han vivido muchos cambios, y al igual que a la mayoría, las horas se les hacen más largas y el trabajo más duro. El ritmo de trabajo cada vez es más intenso. Gorbachov solía llegar a las 10 al Kremlin y se iba a las 8 de la tarde. Yeltsin llegaba a las 7 de la mañana y a veces se iba pronto para repasar por las tardes documentos en casa. En diciembre de 1999, Yeltsin le entregó el poder a Vladimir Putin, el primer presidente de Rusia que actuó con total libertad. Yeltsin triunfó en su papel de reformador. Empezó un movimiento hacia la democracia y hacia la libre empresa. Vladimir Putin sigue ese camino. No le resulta fácil. Debe trabajar duro para conseguirlo. Solo podemos esperar que consiga hacerse un hueco en la historia. El estilo de Putin es más modesto que el de sus predecesores y vive en las afueras de Moscú, en lugar de en el Kremlin. Aunque eso crea problemas a sus administradores. Nuestro presidente Vladimir Putin tiene un horario de trabajo muy irregular. A veces llega muy temprano, a veces no llega hasta la hora de comer. Eso significa que tenemos que modificar completamente nuestro plan del día. Durante los últimos 20 años, el Kremlin ha cambiado más de lo que cualquiera pudiese imaginar. Ha pasado de ser uno de los lugares más herméticos del mundo a ser un lugar donde un artista puede sentarse tranquilamente y pintar cuadros de su presidente. Dicen que a Putin no le gusta que le hagan retratos. Aún así, Dmitry Brubel puede seguir haciéndolos sin que nadie le diga nada. Normalmente, el arte de un pintor que trabaja para la corte debe gustarle a esta, pero ese no es mi caso. Por eso siempre digo, si yo, Dmitry Brubel, puedo ser artista de la corte, es una señal clara de cómo ha cambiado esta corte. Es como una victoria para mí. Y además, es fantástico que alguien como yo pueda merodear por aquí entre la burocracia rusa. En la época de Brezhnev, me habrían echado o me habrían metido directamente en la cárcel. El Kremlin abre sus puertas al mundo. Parece que ya nada es sagrado. El mausoleo de Lenin fue el más sagrado de los sepulcros. Cientos de personas siguen viniendo a ver el cuerpo embalsamado del gran líder. Pero hoy en día, la tumba es poco más que una atracción turística. Los visitantes pueden hacerse fotos junto a un Lenin de carne y hueso. Hace unos años, habría sido inimaginable hacer negocio con el padre de la revolución. Ahora, ver a Lenin es parte de la ruta turística normal en un viaje a Moscú. Igual que lo es el Palacio de Buckingham en un viaje a Londres. Incluso el presidente Putin ha cambiado. A pesar de ser un antiguo miembro de la KGB,
Ahora acude con regularidad a los oficios religiosos y utiliza la Catedral del Kremlin como escenario de ceremonias de Estado. Putin ha aprovechado el poder que tiene la religión en la sociedad rusa y le ha devuelto a la Iglesia Ortodoxa sus antiguos privilegios. A cambio, la Iglesia apoya la política del presidente. La Iglesia y el Estado se han unido de nuevo. Es el mayor progreso en el Kremlin de los últimos 10 años. El presidente también asiste a los oficios. Es muy importante para la sociedad rusa actual. Yuri Krasnikov es el sacerdote de una de las catedrales. Hoy acompaña a jóvenes excombatientes de la guerra chechena y de otros conflictos que visitan por primera vez el Kremlin. A diferencia de la mayoría de sus homólogos de Occidente, Yuri parece no tener problemas en conciliar su fe como sacerdote con el envío de reclutas a la guerra. Estos jóvenes soldados han visto el Kremlin por primera vez en sus vidas. No hablan mucho, pero estoy seguro de que están fascinados con todo lo que hay aquí. Solo han visto el Kremlin por televisión. Ahora lo pueden ver con sus propios ojos. Es como un día festivo. Debe animarles. No se sabe si los jóvenes soldados están animados o no mientras hacen la visita turística. Pero algo sí es cierto. La decisión de mandarlos a luchar se tomó aquí, en el Kremlin. Ha sido símbolo del poder ruso durante más de 600 años. Entre sus muros, los grandes líderes cambiaron el curso de la historia mundial. Pero en épocas de gran confusión, como sede no solo del poder secular, sino también religioso, el Kremlin aún transmite esperanza. En este momento, nuestro país tiene muchos problemas que resolver. De hecho, tenemos más esperanzas puestas en la Iglesia que en el gobierno. A veces nos preguntamos cuánto tiempo más tendremos que soportar una vida así. Final de la jornada. Los turistas ya se han marchado. Incluso el presidente se va. Así que los burócratas hoy pueden volver a casa pronto. Al atardecer, los últimos guardias presidenciales regresan de la tumba del soldado desconocido a sus habitaciones. Tras los muros del Kremlin, los grandes zares de Rusia, los dictadores comunistas y los presidentes han ido y venido, cambiando así el curso de la historia de la humanidad. Pero los hombres y mujeres que trabajan aquí han continuado a pesar de todo. Hoy en día, mientras los rusos luchan por adaptarse al ritmo de los cambios, el Kremlin permanece como símbolo eterno de continuidad en un mundo muy incierto.